Hoy vamos a meternos con una paradoja bastante grande. A ver, por un lado tenemos el libertarismo, ¿no? La filosofía de la máxima libertad individual. Y por el otro, el colonialismo, un sistema de subyugación total. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es posible que estas dos ideas, que parecen agua y aceite, estén conectadas? A ver, de entrada, uno pensaría que la respuesta es súper obvia. Si el libertarismo se trata de la libertad, pues tiene que estar en contra del colonialismo, ¿cierto? Pero como vamos a ver, la historia y la teoría nos tienen preparada una trama bastante, pero bastante más complicada. Pensemos en los pilares del libertarismo. Autopropiedad, o sea, cada quien es dueño de sí mismo. Derechos de propiedad, lo tuyo es tuyo. Y el consentimiento, todo acuerdo debe ser voluntario. Bueno, cada uno de estos principios choca de frente con lo que es el colonialismo, subyugación, robo de tierras, coerción. Entonces, el caso parece cerrado, ¿no? Libertarismo igual a anticolonialismo. ¿Fin de la historia? Pues no, para nada. Y es justo aquí donde la cosa se pone rara, y la narrativa da un giro de 180 grados. Porque a pesar de esta oposición ideológica que parece tan clara, resulta que muchos de los pensadores que pusieron los cimientos del pensamiento libertario fueron de hecho defensores del colonialismo. Sí, así como suena. Vamos a empezar con un peso pesado, John Locke. Su defensa de la vida, la libertad y la propiedad es básicamente la base de todo el liberalismo clásico. Pero, sorpresa, como bien señala el historiador David Armitage, el mismísimo Locke defendió con todas sus letras la colonización británica de las Américas. Y ojo, que Locke no estaba solo en esto. Para nada. Hugo Grocio, otro pionero de los derechos individuales, adaptó sus teorías para justificar al imperio holandés. Luego está el gigante del liberalismo, John Stuart Mill, que hablaba de las colonias como si fueran simplemente tierras desocupadas. E incluso ya en el siglo XX, la influyente Ayn Rand llegó a decir que los pueblos indígenas sencillamente no tenían ningún derecho de propiedad que se debiera respetar. Todo esto nos trae a la pregunta del millón. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es que filósofos dedicados en cuerpo y alma a la libertad individual terminaron justificando un sistema basado en la dominación y el robo? Bueno, la clave de todo este enredo está en una idea muy específica sobre qué significa la propiedad. El argumento principal que usaban era, la verdad, bastante conveniente para ellos. Decían que los colonizadores no estaban robando nada, sino que simplemente estaban ocupando territorios que estaban, en esencia, vacíos o sin usar. Un argumento que, como vamos a ver, se cae a pedazos. Esta idea viene directamente de la teoría de la propiedad de Locke. Él decía que uno se hace dueño de algo, de un recurso natural, cuando mezcla su trabajo con él. ¿Qué significa eso? Pues, por ejemplo, cercar un terreno y ararlo. Si no mejorabas la tierra de esa manera tan específica, entonces para ellos, esa tierra no era de nadie, estaba libre. Y esta cita ilustra perfectamente la mentalidad de la época. Filósofos como Ymer de Vattel usaron esta lógica para decir que los pueblos indígenas, que vivían de la caza y la recolección, estaban desperdiciando la tierra. Y por lo tanto, las naciones industriosas de Europa tenían todo el derecho de llegar y tomarla. Así de simple. Pero a ver, ¿de verdad esa tierra estaba desocupada y sin mejorar? Aquí es donde todo el argumento se viene abajo. La idea de que esas tierras no se usaban era de plano incorrecta, y nacía de una ignorancia cultural tremenda. Porque aquí está la verdad, una que estaba oculta a simple vista. Lo que los colonos europeos veían como naturaleza salvaje era en realidad un paisaje manejado con un cuidado increíble. Los pueblos indígenas usaban técnicas súper sofisticadas, como la quema controlada, no solo para cultivar, sino también para facilitar la caza y mantener el equilibrio de todo el ecosistema. Entonces, el punto clave es este. El problema nunca fue que los pueblos indígenas no usaran la tierra. El problema era que la definición de uso de los filósofos europeos estaba totalmente sesgada por su propia cultura. Para ellos, la única forma legítima de mejorar la tierra era su propia forma de agricultura intensiva. Y punto. Bueno, al reconocer este error histórico garrafal, los pensadores libertarios más modernos han intentado arreglar las cosas. Han tratado de construir una base teórica que sea, ahora sí, sólidamente anticolonial. Y de ahí han surgido dos caminos principales para tratar de resolver esta paradoja. Por un lado tenemos el llamado camino individualista, que se asocia con A. John Simmons. Este se enfoca en los derechos de propiedad de cada persona. Y por otro lado está el camino colectivista, propuesto por Cara Nine, que dice que son los grupos y no los individuos los que adquieren derechos sobre un territorio. Ok,
el camino individualista lo que hace es corregir el error del Locke. Simmons dice, un momento, actividades como la caza, la pesca o la agricultura migratoria son formas totalmente válidas de mezclar el trabajo con la tierra, y por lo tanto sí establecen derechos de propiedad. Y aquí viene lo importante. Un principio clave de esta visión es que una injusticia como el robo de tierras no caduca. No importa cuánto tiempo pase. Y esto, claro, nos lleva a una conclusión, digamos, radical. Porque si las violaciones de derechos de hace siglos no expiran, si el robo de tierras de hace siglos sigue siendo un robo hoy, ¿qué significa eso para los estados modernos que se fundaron sobre esas tierras? Pues significa que la mayoría de los estados modernos son ilegítimos. Así de claro. La respuesta, según esta visión lockeana llevada a su conclusión lógica, es que casi todos los estados actuales, cuyos territorios se basan en conquistas del pasado, son fundamentalmente ilegítimos. Es una conclusión durísima, sí, pero es lógicamente consistente con la premisa. La otra opción es el camino colectivista de Karan Nain. En lugar de enfocarse en individuos, esta teoría dice que los grupos pueden ganarse el derecho a un territorio. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, el primer paso es que un grupo forma una relación con la tierra al cambiarla. Segundo, esta relación tiene que ser moralmente valiosa. Y tercero, ese valor moral se demuestra cuando establecen justicia, cubren las necesidades básicas de su gente y permiten la autodeterminación, o sea, cuando demuestran que pueden autogobernarse bien. Claro que esta visión tiene un pero gigante que preocupa a muchos libertarios. A ver, si la legitimidad de un territorio depende de qué tan bien gestionado está, ¿qué impide que una nación más poderosa diga que tiene derecho a apoderarse de un territorio mal gestionado para mejorarlo? Suena peligrosamente parecido a la vieja y terrible justificación de la misión civilizadora. Al final, todo este debate entre el enfoque individualista y el colectivista nos muestra una división todavía más profunda dentro del propio pensamiento libertario. Es la eterna tensión entre los derechos naturales y el consecuencialismo. A ver, para la tradición de los derechos naturales, con pensadores como Spencer o Simmons, los derechos individuales son sagrados, inviolables. Punto. Desde su punto de vista, el colonialismo es robo y violación de derechos. Siempre. No hay más que discutir. Pero luego está la tradición consecuencialista, de gente como von Mises. Ellos se fijan en los resultados generales, condenan el colonialismo cuando es costoso y desestabilizador, claro, pero podrían llegar a apoyar una intervención si creen que al final va a proteger los mercados y traer estabilidad. Y esta cita de Ludwig von Mises es increíblemente reveladora. Por un lado, él dice que no hay nada más sangriento que la historia del colonialismo. Lo condena sin rodeos. Pero, en el mismo párrafo, argumenta que las tropas europeas deben quedarse para asegurar que el comercio internacional no se detenga. Es la tensión del consecuencialismo en su máxima expresión. Los principios morales a veces pueden hacerse a un lado por lo que se considera un bien mayor. Al final, el libertarismo nos deja con una contradicción que es, la verdad, fascinante. Por un lado, nos da las herramientas teóricas más fuertes que existen para condenar el colonialismo como un robo absoluto. Pero por otro lado, su propia historia está manchada por él. Y todo esto nos deja con una pregunta final. Una pregunta incómoda que va mucho más allá de la teoría. Si las injusticias del pasado no se borran con el tiempo, ¿cuál es la deuda que sigue pendiente hoy en día?